Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar ahí, siempre mirando los videos. Hoy es miércoles, tenemos nuestro estudio bíblico, ¿sí? Lo estamos haciendo de esta manera por videos, porque si bien nos empezamos a reunir, gracias a Dios todavía, los estudios, bueno, vamos a seguir optando a hacerlos así, a través de videos, para que ustedes, bueno, en el ratito o en el tiempo que puedan, lo puedan mirar, ¿sí? Siempre que uno participa de estudios bíblicos, está bueno poder hacer preguntas, ¿no? Y porque empiezan a surgir dudas, uno lee, va estudiando y es normal que te surjan dudas. Y sé que a través de esta forma, con video, es complicado, ¿sí? Poder responder por ahí las dudas que a ustedes les surjan. Pero lo que sí les quiero pedir es que si hay alguna pregunta, ¿sí? que al mirar el video les surge o algo, que la anoten y que nos hagan llegar la pregunta, ¿sí? Así no se quedan, ustedes con la duda, que está perfecto tenerlas y esto es muy bueno porque quiere decir que, empezamos a profundizar un poco más en lo que estamos leyendo y no es solo que uno le da una lectura así rápida y nada más a la palabra. Así que como siempre decimos, no nos quedemos con lo primero ahí que leemos y nada más, ¿sí? La palabra de Dios es algo muy profundo y que creo que no vamos a terminar nunca jamás de descubrir todo lo que engloba, lo que encierra, todo lo que Dios quiso plasmar ahí. Pero estos estudios, un poquito nos ayudan, ¿sí? Así que estamos hablando de diferentes personas que figuran en la Biblia. Hicimos una selección porque sería interminable, ¿sí? Así que es una pequeña selección de algunos, que no significa que sean los más importantes tampoco, pero algunos son de mucho renombre y otros no tanto, pero que así todo dejan una enseñanza muy importante, ¿sí? Así que de quien hoy les quiero hablar justamente es de una mujer. Creo que ya habíamos hablado de María en este estudio, no me recuerdo si alguna otra mujer, me parece que no, de María, y hoy quiero hablarles de Esther. ¿Sí? Esther, capaz que alguno pueda decir quién se supone que fue Esther, o capaz que es la primera vez en la vida que la escuchás nombrar. Está en la Biblia, en un libro que lleva su nombre, que es Esther, también el libro. Es un libro muy cortito, ¿sí? Apenas unas poquitas páginas, pero es espectacular realmente la historia, muy atrapante. Es como para hacer una novela incluso, todos estos que ahora hacen novelas con partes de la Biblia, creo que con el libro de Esther tendrían material de sobra para hacer una novela, así que los invito a que después lo lean, ¿sí? Completo. Hoy solamente vamos a hablar un poquito de algunos puntos de ella particularmente, pero es un libro muy, muy interesante. Así, para tener en cuenta, el propósito de este libro en la Biblia es demostrar la soberanía de Dios y su cuidado por su pueblo, ¿sí? Si tuviéramos que hacer un resumen de cuál es el propósito de que el libro de Esther esté en la Biblia, es, ¿sí? Demostrar la soberanía de Dios y el cuidado que Dios siempre tuvo por su pueblo. Ahora, algo particular de este libro es que no nombra a Dios así directamente, Jehová, Dios, o como los demás libros que solemos leer en la Biblia y que lo nombran, ¿no? Que sabemos perfectamente que están hablando de Dios, de Jesús, de que o que se están dirigiendo directamente a Él como el Señor. No hay, la verdad que en ninguna parte del libro donde Esther diga, Dios esto o el Señor lo otro, no lo hay. Lo que sí hay se encuentra el pueblo judío y además se encuentra el reino que estaba en ese tiempo, que eran los medos, los persas, que los habían venido a conquistar, como siempre, lamentablemente, el pueblo de Israel, por haberse apartado de Dios, siempre terminó, ¿no?, dominado por otros reinos, el imperio babilónico, los medos y los persas, y así, Roma más adelante, y así sucesivamente. En este tiempo estamos más o menos en una época en donde está, digamos, el imperio medo y persa, que están ahí dominando, ¿no?, toda la situación.
Em, el, Acá les leo, sí, justamente lo que les quería leer. En cuanto a lo que es el marco histórico, para que nos pongamos un poquito en clima de en qué momento de la historia. Bueno, dice acá que aunque el libro de Esther se encuentra en la Biblia después del libro de Nehemías, los eventos que allí se describen suceden aproximadamente 30 años antes de los que aparecen en Nehemías. Tengan en cuenta también eso, ¿no? Que no todos los libros de la Biblia están escritos o acomodados de manera cronológica. Algunos sí, otros no, ¿sí? Entonces en este caso ven que no es así. La historia se desarrolla en el Imperio Persa y la mayor parte de la acción ocurre en el palacio del rey en Susa, la capital de Persia, ¿sí? Así que vamos a situarnos en un gran palacio, ¿sí? Y la historia de Esther, muy resumida, digamos la introducción, es más o menos, lo podríamos contar así. Ella, una niña judía que había quedado huérfana y que pasa al cuidado de su tío, que era Mardoqueo, y es él el que, bueno, la adopta como su hija, la cuida, la cría, y en un momento en que la reina de ese tiempo del Imperio Persa había deshonrado un poco al rey, había hecho algunas cuestiones que no estaban bien delante de los ojos de los demás, se decide en el reino que esa reina, que era Basti, tiene que dejar de ser reina y le aconsejan al rey, bueno, busque otra reina, haga un concurso, una especie de concurso, ¿no? De belleza, de aptitudes, de un montón de cuestiones y elija otra nueva reina. Y ahí Mardoqueo le dice a Esther, Esther, esta es tu oportunidad de presentarte a esta selección, a este concurso, ¿no? que van a hacer para elegir la nueva reina. Y ella se presenta, le hace caso a su tío y se presenta. Había algunas condiciones, por supuesto, para presentarse, ¿no? Y la verdad que Esther cumplía con todas, por eso también su tío se lo dijo. Era muy hermosa, por lo que cuenta acá la palabra, muy linda figura, bueno, y después ellos iban a ser como enseñados por el reino para que, bueno, más o menos la reina estuviese presentable. Me llegan a escuchar las feministas de este tiempo, se infartan, pero bueno, vamos a situarnos en ese marco histórico, ¿no? En el que está transcurriendo esta historia. Entonces, bueno, cuando llega el momento de la selección de quién iba a ser la nueva reina, bueno, el rey queda deslumbrado con Esther y listo, la elige a ella como reina, ¿sí? Entonces Esther pasa a ser la nueva reina acá del Imperio Persa. Pero ¿qué pasa? Había algunas cuestiones que eran de esa manera y que nadie las discutía porque eran así. Por ejemplo, que nadie podía presentarse delante del rey, ni siquiera la reina, sin que él la hubiese llamado. O mejor dicho, ninguna mujer se me ocurre, porque el rey tenía sus reuniones con sus súbditos y con sus oficiales, pero el ser mujer, por más que sea la reina, la verdad que terminantemente prohibido presentarse delante del rey, ni siquiera para algo urgente, no, si él no te llamaba, vos no podías presentarte delante de él. Podían hasta, no sé, matarte literalmente o vaya a saber qué más. Entonces, así más o menos transcurría la historia. ¿Sí? Les hago esta introducción para poder entender un poquito más de la historia. Finalmente, Esther termina, digamos, desobedeciendo un poco a este mandato, tomando valor, coraje y presentándose, aunque no es llamada delante del rey, aunque no había sido llamada igual, porque tiene la oportunidad de salvar a todo el pueblo judío de una muerte segura, ¿sí? Por algunas cuestiones que habían ocurrido ahí en el reino, había un decreto firmado que en donde se le iba a dar muerte a todos los judíos, incluida ella, por supuesto, no se iba a salvar por estar adentro del palacio. Pero entonces digamos que lo principal acá de la historia de Esther es eso, ese coraje y ese valor que ella toma, ¿no? Y con el que se presenta igual delante del rey para interceder por su pueblo y tratar de que por supuesto no sean muertos como iba a ocurrir, ¿sí?
Incluso hay también un oficial ahí importante del rey que hace algunas trampas, algunas cuestiones para llegar a esto. Bueno, es una historia, por eso les digo, muy interesante, y hoy no quiero detenerme en los detalles de la historia, pero les hago esta introducción para poder comprender un poquito más. Finalmente, el pueblo de Israel, por supuesto, es salvado, ¿sí? No ocurrió nada de lo que iba a pasar, gracias, por supuesto, a ese valor y ese coraje que tomó Esther para ocupar el lugar que Dios tal vez le había dado justamente para ese momento, ¿no? Te voy a leer un poquito acá lo que dice sobre Esther, acá en la Biblia de estudio que estamos siempre usando para estos devocionales, para estos estudios. Dice así: nosotros valoramos mucho la seguridad, aunque sabemos muy bien que no hay nada seguro en esta vida, ¿no? Espero que todos tengamos claro eso, porque es así, seguro no hay nada. Las posesiones se pierden, la belleza desaparece, las relaciones se rompen, la muerte es inevitable. Por lo tanto, la verdadera seguridad debe encontrarse más allá de esta vida. Solamente cuando basamos nuestra seguridad en Dios y en su naturaleza que no cambia, podemos enfrentar los desafíos que nos da la vida, ¿sí? Entonces, lo principal que tenemos que tener en nuestra mente cuando leemos esto hoy que estamos, ¿no?, compartiendo este tiempito, es eso, que nada hay seguro en la vida, nada, absolutamente. Lo único seguro es Dios, lo único que no cambia, sí, que no tiene variación, es Dios. Entonces, por eso nuestra seguridad tiene que estar en Él, basada en Él, fundamentada en Él y sostenidos por Él, que es lo único seguro, ¿sí? Ahora, dice también, la belleza y el carácter de Esther conquistaron el corazón de Jerjes, que era el rey, ¿sí? Y él la hizo su reina. Sin embargo, aún con esa relación privilegiada, su vida corría riesgo si se presentaba ante él sin haber sido llamada. Si lo hacía, ni siquiera sabía si la escucharía. Ser la reina no garantizaba su seguridad, pero respetuosamente y llena de valor decidió arriesgar su vida y en nombre de su pueblo fue a verlo. Lo que les contaba antes, ¿no? Que ella tuvo que interceder por su pueblo y a pesar de todos esos impedimentos y esas cláusulas, ¿no?, que había de no presentarse sin ser llamada, ella igual fue. No obstante, antes de dar un paso, Esther cuidadosamente trazó sus planes. Les pidió a los judíos que se unieran a ella en ayuno y oración antes de presentarse ante el rey. Luego, en el día escogido, fue ante él y el rey le permitió que se acercara y hablara. Así que digamos que obtuvo el favor del rey para por lo menos acercarse y hablar, ¿sí? Sin embargo, en vez de inmediatamente decirle su petición, Esther lo invitó junto con Amán a un banquete. Amán era este oficial que yo les contaba al principio que había tramado él algunas trampas y algunas cuestiones ahí contra los judíos y era el que lo había hecho firmar al rey este decreto para dar muerte a los judíos. Y entonces Esther, cuando después de llamar a todo el pueblo, y ella misma, por supuesto, a ayuno y oración para que ella pueda obtener el favor del rey y que mínimamente la escuche, no solo ella no le dice la petición, lo que necesitaba así de una, sino que lo invita a un banquete junto con Amán. Así que fíjense cómo Esther, muy astuta, también fue ahí tramando todo lo que iba a pasar antes de decirle al rey lo que ella necesitaba, que era pedir ayuda para su pueblo, ¿no? Jerjes percibía que algo estaba pasando, ¿ya? ¿No? Que te invito a un banquete, que venís con Amán. Entonces, por supuesto, el rey habrá dicho acá algo pasa. Pero ella le comunicó la importancia del asunto al pedirle que la acompañara a un segundo banquete, ¿sí? Así que digamos que en el primer banquete, bueno, no pasó gran cosa y lo invita a un segundo banquete a los dos, ¿sí? Al rey y a Amán. Mientras tanto, y esto es fundamental, el mientras tanto, ¿no? Cuando uno está orando, está ayunando o estás
esperando que pase algo, que Dios haga algo, tal vez que le estás pidiendo, el mientras tanto es fundamental. ¿Por qué? Porque Dios siempre está obrando y en los mientras tanto es cuanto más Él se glorifica. Así que ahí es donde tenemos que estar como bien atentos, porque los mientras tanto, si duran mucho, esos mientras tanto, a veces hacen que nosotros perdamos un poquito, ¿no? La fe, la paciencia, nos parece que nada va a cambiar. En ese mientras tanto ocurren las cosas. Pero es ahí donde Dios está obrando. Y fíjate lo que pasaba acá. Acuérdense que por ahora estamos con este primer banquete, que bueno, no pasó gran cosa. Y ella dice que él los invita a los dos a un segundo banquete y ahí les va a contar qué es lo que estaba pasando o qué es lo que ella necesitaba. Mientras tanto, Dios estaba trabajando entre bastidores. Esta frase me encantó porque es así. Esa noche hizo que a Jerjes le leyeran los registros históricos del reino y descubriera que tiempo atrás Mardoqueo, que era el tío de Esther, le había salvado la vida. Fíjense la manera de obrar de Dios, ¿no? ¿Por qué será que, no sé, le leyeron los registros históricos del rey ahí en ese momento? Bueno, no sé, la verdad que no lo sé. Ahí vemos la mano de Dios. Porque estos registros podrían, qué sé yo, no sé, la verdad que no creo que el rey se pusiera a leer todo el tiempo los registros históricos de lo que había pasado en su reino. Sí, alguna vez, cada tanto, pero no creo que fuera algo muy común, ¿no? En estos tiempos. Entonces, Dios ahí obra, ¿no? Diciendo, bueno, vayan y léanle al rey los registros históricos. Y él ahí se va a dar cuenta que Mardoqueo, el tío de Esther, o casualidad, que era judío, le salvó la vida en un tiempo, en un momento, ¿no? Y que no habían hecho nada para honrarlo o para agradecerle. Entonces, sin perder tiempo al día siguiente, el rey honró a Mardoqueo. De esa manera, Dios rescató a Mardoqueo de la maldad de Amán, quien planeaba atravesarlo en un poste afilado. Fíjense cómo Dios, mientras el plan principal, que era el salvar a todo el pueblo judío de una muerte que iba a ocurrir en un tiempito, no faltaba demasiado para que ocurriera eso, mientras tanto Dios se iba ocupando también de otros asuntos pequeños, pero que hacían al todo, ¿no? Que englobaba todo lo que estaba pasando o lo que iba a pasar. Entonces Dios rescató a Mardoqueo de la maldad de Amán, quien planeaba atravesarlo en un poste afilado. Luego, durante el segundo banquete, Esther le contó al rey acerca del complot de Amán contra los judíos. Ahí sí Esther tomó, yo creo que en ese tiempo para una mujer ponerse a hablar así, adelante del rey, adelante del primer oficial y el más importante del rey, y encima tener que acusarlo de algo que estaba haciendo, no sé, creo que se necesita un valor y un coraje, pero que no sé si somos capaces de imaginarnos lo valiente que fue ella en ese momento, ¿no? Porque acá nos cuenta que Esther le contó al rey acerca del complot de Amán contra los judíos y allí su destino quedó sellado. La justicia alcanzó a Amán e irónicamente fue ejecutado en el poste que había preparado para Mardoqueo, fíjense, ¿no? De igual manera, el día en que los judíos iban a ser masacrados se convirtió en el día en que sus enemigos fueron destruidos. El riesgo que Esther decidió tomar confirma que Dios era la fuente de su seguridad. Eso es lo que les comentaba recién, ¿no? Qué valor y qué coraje tuvo que tener esta mujer, que si bien era la reina, pero la verdad que no tenía ninguna función como por ahí uno puede imaginarse una reina en este tiempo o una presidenta. La verdad que para nada era así. Pero ella, como sabía y tenía clara que la fuente de su seguridad era Dios, entonces pudo hablar, pudo acusar a quien tenía que hacerlo y logró, por supuesto, que la justicia obrara. No solo la de Dios, sino también
la justicia ahí, en la tierra, la que tenía que ser, ¿no? En ese momento. Pero como decíamos al principio, Dios es lo único que permanece, que no cambia y que es seguro. Si vos tuvieras que tener claro qué es lo único seguro que hay en el mundo, en la vida, es Dios, nada más, absolutamente nada más. Y dice acá también, la seguridad de usted, nos hace esta pregunta, ¿no? Depende de sus posesiones, su posición social o su reputación. Dios no lo ha colocado donde está para su propio beneficio. Lo puso ahí para que lo sirva a él. Igual que Esther, es posible que necesite arriesgar su seguridad. ¿Desea usted que Dios sea su seguridad máxima? Bueno, es esa pregunta, ¿no? Ahí que nos queda. Si deseamos verdaderamente que Dios sea nuestra seguridad máxima, y bueno, entonces posiblemente van a ocurrir cosas y vamos a tener que tomar decisiones, tal vez en nuestra vida, espero no sean cosas muy complicadas, pero en donde lo que te parece que es tu seguridad, y bueno, se va a ver tocado un poquito. Lo que a vos te parece que esta es tu seguridad, gracias a esto, entonces vos estás haciendo esto o esto otro, y bueno, si verdaderamente queremos descubrir a ese Dios como nuestra máxima seguridad, y bueno, esas cosas que creemos seguras posiblemente se tambaleen un poquito. Es la única forma de poder descubrir y experimentar esa seguridad de Dios. Y te leo, antes de terminar, algunos datos así generales. Bueno, toda la historia de Esther ocurre en Susa, que es la capital del reino de Persia. Ella era la esposa de Jerjes, que era la reina de Persia, y sus parientes así más cercanos, bueno, Mardoqueo, que era, perdón, acá dice su primo, pero hay varias traducciones más viejitas en donde lo he encontrado como su tío, por eso también, yo al principio les dije tío, pero en esta traducción más nueva dice primo, así que bueno, era algún pariente así bien cercano de ella, ¿no? Mardoqueo. Después teníamos a Jerjes, que era su esposo, y la Biblia también nombra a Abiail, que era su padre, ¿sí? Hay un versículo clave que nos da acá la Biblia de estudio, que está en Esther capítulo 4, 16. Versículo 16 dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Esto es lo que ella, ¿no?, mandó a hacer al pueblo antes de presentarse delante del rey, como esas cosas anteriores que deben suceder en el mundo espiritual, tomar nosotros esas armas que son el ayuno y la oración cada vez que estamos esperando que algo suceda o que tengamos que tomar una decisión. Y hay un versículo más que quiero agregarte, que es versículos 13 y 14 del capítulo 4 también. Dice así: Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados, ¿no? Acá él está hablando de su seguridad. No te pienses que porque vivís en el palacio, cuando se mande la orden de asesinar a todos los judíos, a vos no te van a hacer nada, porque vos perteneces al pueblo judío por más que estés adentro del palacio. Si te quedas callada, en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿No? Muchas veces nos preguntamos, seguramente tal vez te haya pasado, ¿por qué será que sigo estando en este lugar? ¿O por qué será que decidí o que no tengo más esto y ahora estoy acá y estoy más complicado y esto es más difícil? No podemos saberlo exactamente. A veces se puede tratar, por supuesto, de malas decisiones de uno, ¿no? Pero otras veces tal vez también son cosas que por ahí hasta Dios ha permitido, pero porque había un propósito para que estés ahí. Hemos hablado de la historia de José, no sé si se acuerdan, que todas las cosas tremendas que él atravesó,
pero había un propósito. Él salvó del hambre a toda su familia. Si él no hubiese atravesado todo eso y no hubiese llegado a ser gobernador de Egipto, que sin atravesar todos sus procesos nunca lo hubiese alcanzado, posiblemente hubiesen muerto todos de hambre. Entonces había un propósito. Y acá con Esther igual, una muchachita huérfana judía que la verdad que no pertenecía a ninguna gran familia, terminó como reina. Y uno puede decir, qué increíble, ¿cómo puede ser? Y bueno, pero había un propósito. Si ella no hubiese estado en ese lugar, vaya a saber cómo hubiese sido la situación para los judíos, ¿no? Con esa orden de darles muerte que había. Así que, hermanos, creo que así, si tenemos que resumir un poquito rápidamente, nuestra seguridad tiene que ser Dios. Es lo único seguro, lo único que permanece, lo único que no se termina nunca, ¿sí? Y además entender que muchas veces esas cuestiones o esos cuestionamientos que tenemos de no entender por qué o para qué suceden estas cosas, bueno, por ahí es momento de pensar y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Dios es mi seguridad, sí, pero ¿yo qué tengo que hacer? Porque Dios es nuestra seguridad, amén. Pero por supuesto, cada uno tiene que hacer su parte dentro de la historia, ¿no? Así que espero que puedas leer después el libro de Esther en algún momento, está ahí en el Antiguo Testamento, es cortito, vas a ver que es una historia así muy atrapante. Y acordate que si te surge alguna duda o tenés alguna pregunta, bueno, nos podés hacer llegar, ¿sí? Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra y por tu enseñanza. Señor, hoy declaramos que tú eres nuestra seguridad. Te pido, Dios, que te reveles a la vida de cada uno de los que esté escuchando este mensaje, Señor, que te reveles como ese Dios seguro, como ese Dios que pelea por nosotros, como ese Señor de señores, ese Rey de reyes, que no hay nada por encima, nada por debajo tuyo, nada más alto, nada más grande, Señor, porque tú lo abarcas todo. Padre, trae a nuestra vida paz y confianza, sabiendo, Señor, que tú peleas delante nuestro. Gracias, Padre, te bendecimos y bendecimos a cada uno de los que vaya a mirar este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, bendiciones. Recuerden que pueden compartir siempre los videos y si alguno no lo vieron, todo queda ahí en el canal de YouTube de la iglesia, ¿sí? Así que, bueno, bendiciones y que tengan linda semana.